Hermano, nos da un semana casi para finalizar lo que la iglesia dijo mucho tiempo litúrgico de los años. No obstante, la iglesia tiene de manera un orden de reforma que el Evangelio, el mensaje de Jesús. Y siguiendo el domingo, nos hace el tiempo litúrgico que nos acaba con, nos llega a la final de orden que la iglesia tiene para escuchar lectura para acabar el tiempo, nos llama tiempo ordinario, que viene de los protagonistas verdes, y nos acaba con la fiesta de Cristo Rey, otro semana, Dios quiere. Y nos comienza después con la temporada de Adviento, el tiempo de preparación, ya está el tiempo nuevo, ya está otro evangelio, nos va a comenzar a leer también, nos está viendo otro color también, nos va a tener otra temporada de preparación para fiesta de Pascua de Nacimiento. Pero luego el año acaba, el año litúrgico acaba, siempre mi lectura, porque cada nos atención para prepararnos para lo que nos como cristianos católicos trabajan, el dos de Dios, el final del mundo. Y obvio que mi no está teniendo tanto por tener ese miedo del corazón que a lo que está fin del mundo. Cierta parte de nuestra fe, algo que Jesús hacía, algo que Jesús trata que preparar a sus discípulos para después. Algo que Jesús trata que para comprender, pero para no tener miedo. Para no tener miedo. A veces se tiene diferentes cosas, pero con lo que tiene, con lo que viva, guerra, pandemia, todo lo que nos acaba de pasar, la pandemia, que de ahí de guerra que está por aquí en Ucrania y está todo lugar, amenazan de Corea del Norte, Corea del Sur. Cuando tanto cosas está viniendo del mundo. Sin embargo, Dios te dice, no tener miedo. Cuando el coronavirus esté suceder, prometo que reina. Y ese misterio que deseo y anhelo en el corazón de no somos cristianos católicos. Pues obedimos que vivan tranquila. El Señor no viene ainda que tranquilo y ahí un rato, la vida tranquilo en el mundo, la vida goza del mundo, la vida queda así tranquilo. Pero goza de anhelo y amabilidad. Y el cristiano católico está, Señor vive, Señor vive reina, Señor vive ese orden del mundo aquí. Señor vive derecho el mundo, pasó el mundo, está perdiendo su orden. Señor vive muestra tu hermano, no te quiere como está un Dios, como está Dios verdadero, como tiene un y un otro Dios, como está solamente Dios y a Dios no le está una reverencia y honor. Y el mundo está olvidando la verdad del Señor. Tal vez es diferente, Dios te llama para perseverar, Dios te llama para nos ver cerca de Él, para nos arrepentir, para nos camina no un arrepentimiento y de conversión a no vencer que hay un día más. Ese siempre está llamado en Dios. No nos airía ni hora, así también Jesús hacía. Solamente trata cuando nació, airía ni hora de fin del mundo. Tal vez Jesús tiene su advertencia en la cual no se entiende que la misa, si vos te entiendes con la misa, con anta Dios, con anta manera, con anta con Dios que un'anza idea, quel mondo da becava, non quiere de nada, apartado de nada, solo anda cañado. Vos sabés cómo Jesús forma a crear el movimiento de testigos de Jehová. Él profetiza en 3 o 4 días por el mundo da becava y el mundo nunca acaba. ¿Cuántos días no se atiende, por ejemplo, en el año 2000 o año 1996, estamos dando aquí, son las 6 de, o luna de 6, o el día 6, cuando tú eres las pantallas. Día 2000, el año 2000 ahora estaba llegando, o
vida da tiniebla. O la Maya, de civilización de México, andaba pronosticado año 2012, 2012, el mundo estaba acaba y el mundo no acaba. Siempre nos tratamos de diferentes cosas. Siempre nos tratamos por el mundo estaba acaba, tanto por desastre también. Nostradamus, de Nostradamus. Ando vos viene está conectado dice, vos viene que está el futuro de la peregrinación, como vaya por aquí, como algún gente de diferentes lugares. Ando con mamá, para ti, de casualidad, más cinta, banda, ni nada, pero ya vos sabés, voy a grande, pero voy a tener. Pero esta es una discusión suyo, o no una discusión, que yo estaba contando a su mamá, Kiko estaba experienciando ahora aquí en su vida, yo también iba a algún otro país después para hablar con la mujer más. Mi mamá también iba a Nicaragua, yo también iba a Inglaterra, y yo estaba contando a su mamá, estaba tan joven, 22, 23 años, algo así. Pues estaba feliz y contento con lo que ella descubrí. Pues estaba abundando tarot. Y con el tarot estaba dando el futuro. Y con el tarot estaba dando tranquilidad para lo que ella estaba hallando de su vida. Y pues estaba hallando la verdad. Y él abandonando su fe. Aunque ella va a meter pero ella va a ir para acompañar a su mamá. Para contra con su mamá. Pero esta otra misa su mamá, pensando su mamá, y no te quiere más de religión, de la iglesia, de Cristo. Maña y tarot. Antes de los mundos, o bien está creyendo, está queriendo tanto cosas. Pues supuestamente da esa tranquilidad en su vida, pero Jesús te dice, no va atrás de nada. No quiere a su reunión ingresar el día ni hora. Y no le haga por el mundo engañado. No le haga el mal noticia en la que pone intranquilidad en el corazón. No tenga miedo. Después de Jesús está con Isaías, ¿cuál señala? Las adolescentes, lo que el discípulo apunta de Jesús, ¿cuál señala oportuna para no estar preparada para que el día Él llegue, nos está preparada? Y Jesús ha describir diferentes situaciones de terremoto, guerra, etc. Pero en la final Jesús avisa algo: perseverar. Perseverar y gozo lo salva, gozo alma. ¿Qué cosa perseverar? Perseverar a pesar de dificultades con nuestra área de la vida, nuestra área de fuerza para nos volver a comenzar de nuevo, para nos volver a entrar de nuevo, para no dar esa constancia del mundo de vida, destruirnos esperanza, para nos sí hacernos esfuerzo, para nos no cansar de lucha, para nos también más no. Para nos ter más corazón, para nos ter más perdón, para nos viva a manera Dios que para nos viva, para nos tener esperanza, alegría en el mundo, a pesar de dificultades no también, para nos perseverar, para nos salvar los almas. Na final Jesús está dando el discípulo esperanza de que también después, no tener miedo. No le haga de noticia en el mundo, pone miedo en tu corazón. No le haga todo lo que por vive en tu vida, pone miedo en tu corazón. Ni siquiera si está en enfermedad, si está un cáncer, si está un algo difícil, si está soledad, no tenga miedo. Queda con Dios. Guarda un mes de refugio, porque Dios es. Y querido mi hermano,
si nuestra perseverancia nos fe, sea lo que por también nos tiene una fuerza, una seguridad, una tranquilidad en nuestro corazón, una nada paquita nos pone. Un poco bonita también yo voy. El Yugori está un lugar a Bosnia y Herzegovina, estaba en Croacia. Y en Yugori está un lugar también de la Virgen María aparece por el año 1980. En las 6 videntes del tiempo ahí en la tabla mucho, porque son más chiquitos, ahora tienen 9 años, y son más grandes, ahora tienen 15 años. Y Nana mira, la Virgen María, Nana recibe diferentes mensajes. Algún dinante ainda, Nana mira la Virgen María todo el día y Nana recibe mensajes de la Virgen María. Nana recibe 10 secretos, o después Nana por revelar un papel de un pastor, de un sacerdote. Y el 10 secretos da propia de preparación o el mundo. Tiempo pasa para el Dios venida de Cristo. Y a pesar de que uno aprende cosas difíciles por venir del futuro del mundo y cosas grandes y bonitas también del futuro del mundo, vos también va a conocer algo evidente, no está tranquilo, no tiene miedo de lo que está ahí, aunque no sabe. Usted advertencia para el mundo cambia. Advertencia para el mundo por aceptar a Dios, para convertir. Nada visa de un señal, por lo aparecer en el Yugori y del cielo, o por ayuda, no te quiere realizar que Dios debe existir. Si vos tienes más curiosidad, busca en internet mensajes de la Virgen de Medjugorje. Tampoco no sé qué también Medjugorje y tampoco no sé el mensaje de la Virgen de Medjugorje. Pero el costo de que tres de la mitad evidente en la familia, en la antiquiona. Y a pesar de no conocer lo que está bien después, no trata de miedo de nada. Pero en esos costos no van a sentir miedo de lo que está el fin del mundo. Y no tiene miedo de nada. Asombra a Dios no también para destruir el mundo, sino para salvar el mundo. Dios tiene que purificar el mundo. Sí. Para ayudar al mundo a comprender que está bueno y que está mal. Para el mundo por comprender que solamente Dios la reina del mundo. Pero no para destruir el mundo, sino para salvar el mundo. Háganos perseverar en los fe, háganos perseverar en amor. Y háganos pedir, Señor Dios, que gracias para nos seguir buen camino de Dios. Hermano, pide, Señor, fortaleza y gracia para estar perseverante en la vida cristiana. No alejarnos de Dios. Y reza para no alejarnos de Dios, para no volver el camino de Dios y perseverar en el buen camino. Amén. Gloria a la